Bueno, pues muy buenas tardes y buenos días. Otra vez nos encontramos en este hermoso Shabbat con un propósito de que todas las familias, especialmente las que están hoy reunidas, puedan participar de la bendición que se llama la bendición generacional. Recordemos que la porción de la palabra de hoy se llama las generaciones. De tal manera que hoy haremos un énfasis muy importante, ¿ya? Y acerca de cómo sembrar, cómo construir y cómo mantener una generación saludable, sana. Sería el tema de hoy. Nuestra porción de la palabra nos va a traer un aliento muy fuerte para perseverar en lo que Dios nos ha llamado, ¿ya? Bendecir a la familia, ¿no? Eso es un propósito eterno y por lo tanto nos alegramos muchísimo. Y nos vamos a ir al libro de Génesis capítulo 25 a partir del versículo 19. Bien, pues entonces, si ya tenemos ubicada el pasaje, vamos a leer esta parte del comienzo de la generación de Isaac. Recordemos que hay una promesa grande que dice que en Isaac, ¿ya? Especialmente, empezaría una generación bendecida. Quiere decir que la promesa empezaría en la vida de Isaac, ¿ya? Completa. ¿Por qué? Porque hasta que no hubiese hijos de parte de Abraham, pues no se podría aplicar la bendición generacional. Entonces quiere decir que a través de este primogénito empieza una serie de bendiciones generacionales que llegan hasta nuestros días. Todos lo sabemos a través de Yeshua, la bendición que el Señor le dio a Abraham con todas las promesas, con todas las señales del pacto, con todas las bendiciones en cada área que vamos a ver hoy. Entonces, vemos que la vida de Isaac, ¿ya? Marca un inicio de lo que llamamos las generaciones de una familia, ¿ya? La familia que más adelante se consolida como el pueblo de Israel. Entonces, desde un comienzo, es importante que conozcamos no solamente la historia de la generación de Abraham, sino aquellos elementos que nos van a ayudar eh, en esta escuela de Tonaterapia para bendecir a otras familias. El propósito de hoy es cómo tener herramientas, ¿ya? Espirituales, herramientas psicológicas, herramientas emocionales, herramientas poderosas que nos puedan incluir todas las áreas de la vida del ser humano y todas las áreas de la familia para que podamos transmitir ese regalo de la bendición y a las otras familias. Quiere decir que si ya nosotros, por la edad o nuestros hijos no han comenzado todavía una herencia, entonces hoy vamos a recibir esa herramienta poderosa de la escritura de más allá de lo que significa una generación. Todas las áreas que tienen que ver en la transmisión generacional de una familia y las vamos a ver hoy como elementos que influyen en esa generación sana y cómo a través de Yeshua, la bendición que el Señor le dio a Isaac. ¿Ya? Recordemos que la palabra Isaac es el hijo, que significa el todo. A partir de ahí comienza. ¿Por qué no hablamos de Abraham eh, del todo? Porque hasta que Abraham no tuviese un hijo, no empezaría la descendencia. Y el tema que hoy nos refiere es no solamente la bendición de Abraham, sino su descendencia, que empieza a través de Isaac. Bien, entonces vamos a hacer la lectura del libro de Génesis capítulo 25, del 19 hasta el 26, y lo vamos a tomar esta lectura como un punto de referencia de toda la escritura. Quiere decir que el nacimiento de Esaú y de Jacob nos van a dar como, digamos, como el diezmo, por decir algo, como la muestra, la señal de lo que el Señor quiere con respecto a la bendición de las generaciones futuras. Entonces, la aplicación, el regalo que el Señor nos trae hoy es cómo nosotros podemos ver las partes negativas, la parte positiva de una generación, cómo puede influir eh, genética o epigenéticamente en lo psicológico, en lo emocional, en lo físico, en lo biológico, en lo energético y también en lo espiritual, una generación. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac
hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahvé por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahvé y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahvé. Y le respondió Yahvé, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bien. Entonces vemos que aquí en términos globales este pasaje nos habla del comienzo de una descendencia, el comienzo de una generación, ¿ya? Que viene de Abraham, ¿ya? Y recordemos que ahora lo vamos a relatar, todo el paquete de bendiciones, ¿ya? Y las promesas del pacto que arrastraban, eh, venían de Abraham, y en Isaac empezaba un ciclo de una generación. Bien, entonces es el comienzo, como la primicia de la generación, y nos marca cosas importantes que luego podemos aplicar en la vida y en la actualidad para que ese propósito de sembrar, edificar, construir y mantener una generación sana la podamos ver desde una perspectiva integral. ¿Bien? Quiere decir que no solamente es el relato de la historia que lo hemos estudiado muchos años, sino cómo en una nueva dimensión de excelencia nosotros podemos ayudar a otras familias, podemos sanar nuestra generación y podemos ser elementos, factores de cambio para la siguiente generación. ¿Bien? Eso es muy importante. Entonces vemos que es el comienzo de la familia que luego se termina con el pueblo de Israel, llamado el pueblo de Israel, y el desarrollo de las 12 tribus. Bien, este comienzo es muy importante. ¿En qué sentido? De que hay varios elementos que tienen que ver con la parte generacional. Lo más importante es el versículo 21, donde se implanta la oración por la familia. Primer punto, la oración por la familia. ¿Ya? El segundo punto tiene que ver con el destino de una generación. Versículo 23, la identidad, destino de una generación y la identidad de una familia. ¿Bien? Vamos a viendo la oración, el destino, la identidad de una familia, que luego pasa de familia en familia para convertirse en una herencia transgeneracional. Dice que dos pueblos saldrían de los hijos de Isaac. Entonces, es muy importante que esos elementos podamos nosotros verlos en nuestra propia familia. Bien, eso, la oración por la familia, la identidad que tenemos como familia, ¿ya? El destino que Dios ha puesto, quiere decir cuál es el propósito de Dios para nosotros como familia, que lo podamos entender, y el llamado que ser dos pueblos. Ya iban a estar llamando, y luego la característica de cada uno que era rubio y velludo, y el otro eh, que era el compañero o el gemelo, ¿no? Estaban ya destinados con dos propósitos diferentes, dos llamados y dos destinos diferentes. Bien. Entonces, esa implica que todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta ya, a la hora de sembrar, edificar y mantener una generación. Bien, vamos a la segunda que tiene que ver con el comportamiento y la conducta que se puede sembrar desde un comienzo generacional. Quiere decir, lo que nuestros abuelos en algún momento hicieron, como hasta la cuarta generación se puede repercutir. ¿Bien? En todas las áreas, en términos generales. Así que vamos a hacer la lectura del versículo 27 hasta el 34. Crecieron los niños y fue Isaac un hombre experto en cazar, hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre íntegro que habitaba en tiendas. Amó Isaac a Esab
porque de su casa él comía, mientras que Ribca amaba a Jacob. Cocinó Jacob un guiso y entonces llegó Esab del campo y estaba cansado. Entonces dijo Esab a Jacob, dame a engullir por favor de este guiso rojo, pues yo estoy cansado. Por eso llamó su nombre Edom. Por eso se llamó su nombre Edom. Le contestó Jacob, véndeme tu primogenitura. Y dijo Esab, es aquí que yo me voy a morir. Entonces, ¿para qué me sirve la primogenitura? Entonces dijo Jacob, júrame en este día. Y le juró Esab y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esab pan y guiso de lentejas y comió Esab, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esab la primogenitura. Entonces, en este segundo pasaje, vemos que se confirma, digamos, quién iba a ser, qué iba a ser y cómo iba a desarrollar la vida de cada uno de estos dos hijos de Isaac. Bien, entonces, cada uno de ellos va a marcar ya una característica de personalidad, un rasgo, un temperamento, eh, y por supuesto que el futuro ya estaba marcado en ellos, y uno de los elementos que eh, se recalcan aquí en cuanto ya a la conducta, ya al manejo, que se pasa, perdón, que tiene repercusiones genéticas en las siguientes generaciones. Es la actitud, ¿ya? Que nosotros llamamos, todos estos factores externos se llaman epigenéticos, que pueden influir, ¿ya?, en la vida de las siguientes generaciones. Y es la lucha, la envidia, la rivalidad de los hermanos, ¿ya?, por la primogenitura. Bien, entonces ahora sí nos vamos a ubicar en la pantalla, haciendo un pequeño resumen. Para algunos de los hermanos que llevamos en la escuela de toda la terapia, les es muy familiar esta presentación, pero la vamos a dar en forma general. ¿En qué sentido? De que cada enseñanza de la palabra, y especialmente en estos primeros pasajes del libro de Génesis, que tienen que ver con la palabra genealogía, génesis, genética, generaciones, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra propia vida, no dejando pasar que nuestra próxima generación ya caiga en maldición o caiga en deterioro, nuestra próxima generación se olvide, nuestra próxima generación apostate de la fe, etcétera, 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 ¿ya? Porque es el propósito que Dios tiene, ¿ya? Que la Torá, su enseñanza y el espíritu con que la podemos entender no se quede en el conocimiento, sino que realmente sea una práctica de bendición para las próximas generaciones en el nivel que estemos, si somos abuelos, si somos bisabuelos, si somos padres, ¿ya? O si somos hijos. A todo nivel nos aplica ello. Entonces, eh, tiene que ver con esa sanidad, eh, unidad y paz que hay en los hogares. ¿Bien? Entonces ya vimos aquí que hay un destino, hay una identidad y ya hay un comportamiento familiar que nos marcan el inicio de cómo va a ser una generación. Bien, entonces vamos a pasarlo rápidamente y lo más importante para nosotros sembrar y mantener una generación sana es mantener vivo la conexión familiar, la relación y el vínculo familiar. Bien, entonces aquí vamos a ver en este ejemplo de Isaac, Jacob y Esaú, qué vínculo tenían familiar ellos, cuál era la relación familiar y cuál era la conexión que había entre ellos. Aquí ya nos estaba marcando desde Abraham, el hijo, en primer lugar el primogénito, luego como esa primogenitura ya es causa de división y empieza a romperse entre dos hermanos la relación y la conexión familiar. Es decir, que el vínculo se mantiene porque siguen siendo hermanos, pero la relación familiar empieza a tener ya ciertos comportamientos y mucho menos la conexión, digamos, de cómo se llevan los hermanos se va deteriorando. Entonces, el propósito es que eh, la conexión que hace que una familia se mantenga para toda la vida y se transmita de generación en generación es buscar esa conexión espiritual, la conexión emocional y la conexión psicosocial. Quiere decir que todos estos aspectos de una familia hay que trabajarlos, hay que tenerlos en cuenta, ¿ya? Para que, así como vemos la historia de Abraham, Isaac, Jacob y Esaú, nosotros podamos
tener una luz, un espejo en la palabra, para mantener estos tres aspectos: el vínculo, la relación y la conexión familiar. Bien, entonces aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que el contexto de la bendición, que va de generación en generación, que es una bendición que pertenece al pueblo, es una bendición que está eh, en guardar la Torá, se mantiene, se sustenta, se alimenta, y en Yeshua nosotros cómo podemos mantener eh, esa, esa sanidad. Bien, entonces vemos el contexto. Es un pueblo, ¿ya?, que inicia con una generación que a través de guardar su palabra, guardar la Torá, se edifica, y solamente a través de Yeshua la podemos mantener. Entonces, cuando se estableció a través de Abraham la bendición generacional, que quiere decir que cada uno de estos puntos que están aquí van de la familia que hemos recibido nosotros, la familia que estamos formando, y la familia que, o la heredad que nosotros vamos a dar a las siguientes generaciones. Entonces, el propósito que Dios tiene para que una generación, ¿ya?, familiar se mantenga sana es la siguiente. Dios tiene un propósito con que esa familia se mantenga. Dios tiene el propósito de darle una identidad, de que sepa que siempre hay una pertenencia, y de que esa pertenencia tiene que ver con eh, a un pueblo que Dios ha elegido y que está interesado en que las generaciones y las bendiciones que Él dio para toda la humanidad no se pierdan. Y por último, que cada familia pueda ser salva y pueda transmitir, ¿ya?, esa herencia, digamos, espiritual a las demás generaciones. Quiere decir que trabajamos por la salvación de nuestra familia y somos testimonios, somos luz, y eh, transmitimos esa fe, transmitimos esa creencia, esa emuná a la siguiente generación. ¿El beneficio cuál sería? Que la bendición llegue hasta hoy, que la Torá es la que hace que una generación se mantenga sana, que haya una disposición de tener armonía y paz en el hogar, ¿ya?, que cada uno de los miembros se cuide física, emocionalmente, espiritualmente, y en este caso hacia el pueblo de Israel, que hay una herencia, no solamente espiritual, sino que también hay una herencia terrenal. ¿Con qué propósito? De que sea una generación siempre próspera, que tenga prosperidad y abundancia, y sea la mejor herencia para nuestros hijos. Bien, los mecanismos por el cual se transmite una bendición. Vemos aquí que tenemos varias formas de transmitir la herencia, de cómo las generaciones de una a otra siempre, siempre están bajo estos dos ADN, el ADN biológico y el ADN espiritual. Bien, entonces el ADN biológico que recibimos, recordemos, perdón, a través de Abraham, y el ADN biológico que recibimos por sangre, ya si somos parte de esa herencia, ya que o del pueblo que tiene la promesa, y que sin un pueblo, sin un espíritu, quiere decir que sin una herencia espiritual, ¿ya?, y sin una tierra, sin un llamado, no puede transmitirse la generación. Entonces, hoy damos gracias que la generación sana, que permanece hasta el momento, ¿ya?, no está ajena a transmitir un ADN biológico sano y un ADN espiritual sano, que lo encontramos a través de Yeshua. Bien. Entonces, elementos básicos que hacen que nosotros podamos mantener esa generación sana, ¿ya? Primero, que el modelo que Dios estableció en la creación no se puede cambiar. Quiere decir que Dios estableció que el hombre y la mujer son los que se unen para continuar una familia. No se puede alterar si queremos que una generación sana se mantenga. Segundo lugar, que cada generación se va afirmando a través del pacto. Cuando una familia confirma el pacto, entonces está asegurando la sanidad de la siguiente generación. Cuando una familia guarda el testimonio en su propia vida, quiere decir que nosotros hoy estamos guardando el testimonio, ¿ya?,
para que nuestros hijos, recordemos que este es el material que compartimos para ayudar a otras familias, ¿no? La importancia de guardar el testimonio en nuestro hogar para que sea una generación sana la siguiente. Y que por fe nosotros recibimos todas las promesas, todo lo que Dios ha dicho acerca de las generaciones y que al final lo vamos a ver como a través de Yeshua podemos mantener esa generación sana. Y por otro lado, como el escenario que va de padres a hijos de generación en generación. Quiere decir, los hijos de los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos, cómo van creando un escenario, ¿ya?, con diferentes aspectos que hay que cuidar. Ahora, ¿qué situaciones pueden encontrarse en todo el camino, ¿ya?, de pasar a una generación a otra? Situaciones se pueden encontrar para que una generación sea sana o en algún momento pierda la bendición, pero estamos hablando en términos de hijos del pueblo del pacto, estamos hablando de la bendición que el Señor ha dado con todas las promesas y por lo tanto, por fe nosotros eh, seguimos trabajando en que la generación siguiente nuestra será una generación sana. ¿Ya? Esa es la fe, la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, también tenemos que ser realistas. ¿En qué sentido? De que por alguna circunstancia esa generación eh, se pueda afectar. Es decir, que haya una apostasía en los hijos mayores o que de repente los nietos ya hayan perdido la identidad, ¿ya? Hayan perdido la bendición, hayan perdido la herencia, ¿ya? Y eso es lo que menos queremos, ¿no?, que pase en nuestras vidas. Entonces, estas son las situaciones que pueden alterar, ¿ya?, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista epigenético, vemos aquí todos los puntos, ¿no? Las ideas, las creencias, la posición económica, la estructura familiar, las herencias terrenales, las responsabilidades espirituales como padres, la responsabilidad y la fidelidad como esposos, eh, y cómo solucionar o cómo tratar siempre las relaciones disfuncionales, ya como la violencia familiar o las separaciones o los divorcios, cómo estos aspectos en algún momento pueden romper el propósito de Dios. Bien, entonces aquí hasta aquí llegamos en la primera parte de lo que significa la bendición generacional. Entonces vamos a pasar a otro aspecto que tiene que ver con el análisis generacional. Quiere decir, las cosas que nos van a ayudar a sembrar, edificar, construir una generación sana para que la siguiente generación o la siguiente hasta la cuarta generación, que hay promesa, se mantenga en bendición y en santidad y en sanidad. Bien. Vamos a ver aquellos aspectos que tienen que ver con el comportamiento de las generaciones. ¿Qué aspectos vemos en el comportamiento en este pasaje del capítulo 25? ¿Ya? En cuanto, el primer aspecto, o uno de los aspectos más importantes, tiene que ver con la primogenitura. Ya lo vimos en aquellas cosas que pueden afectar esa transmisión de bendición, sanidad generacional. Entonces, en el pasaje se habla de que en el versículo 33 se vendió la primogenitura. Y ese es uno de los, como decía, uno de los ejemplos que pueden suceder en toda la historia de la familia del pueblo de Israel y que nosotros lo vemos como un espejo, sea para sanar, para restaurar, para arrepentirnos. El libro de Proverbios entonces nos enseña 4 modelos de cómo una generación puede existir o cómo se puede generar, ¿ya?, diferentes estados por el comportamiento. En este caso, el comportamiento de Esaú y Jacob en cuanto a la primogenitura. Dice el libro de Proverbios que hay generaciones que maldicen a su padre y a su madre no bendicen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta generación tuvo un ejemplo de que escuchó, vio que su padre maldecía al abuelo o su madre no bendecía. Quiere decir que hijos no bendijeron a sus padres y ese patrón pasó de una generación a otra. Dice
hay generación limpia con su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Quiere decir que hay generaciones que tienen su confianza y su esperanza en su propia opinión. Quiere decir que son generaciones o patrones que pasan de una familia a otra con este modelo. Dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados de lo alto. ¿Ya? Hay esta actitud de generaciones altivas, ¿ya? De arrogancia, de orgullo, llega a incluir muchas veces no solamente a una familia, sino a una sociedad y a una nación. Dice que también hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Quiere decir que son generaciones que no tienen consideración, no tienen misericordia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han visto esos patrones y se han apoyado en esa herencia, en esa mala manera de vivir de los antepasados. Bien. Otro aspecto importante que tiene que ver con en la descendencia eh, es cómo el pacto siempre, siempre está presente en cada uno de los aspectos generacionales. ¿Por qué? Recordemos que estamos hablando de las generaciones que son bendecidas, que son sanas, restauradas del pueblo del pacto. Entonces, por lo tanto, cuando vemos en el libro de Génesis estos relatos, que la generación sana está siempre vinculada al pacto que el Señor hizo. Vemos que aquí dice, hasta la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado su colmo, la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, este es un modelo de cómo una maldición puede llegar, ¿ya? O se puede cortar. Bien. Génesis capítulo 17 dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y tu descendencia después de ti. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros estamos en el pacto, en el pueblo del pacto, esa promesa de que eh, estaremos en él y de que ese pacto será vigente por todas las generaciones, ¿ya? Nos da esa cobertura con todas las promesas que tiene el pacto. Génesis 17. Dijo de nuevo Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por todas las generaciones. ¿Qué quiere decir? Que el pacto es algo que va implícito en la bendición de una familia a otra. Es decir, que no se puede obviar ni se puede negar. La perpetuidad de la genealogía. Dice que una de las promesas que el Señor dio es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, en cada generación de la historia del pueblo de Israel, vemos generaciones por grupos. Las generaciones de Saúl, y luego en Génesis 50 vemos que la tercera generación de Efraín, y así. Es decir, vemos grupos de generaciones que Dios prometió que permanecerían, ¿ya? Y en cada una de las etapas de las historias del pueblo de Israel se encuentra la perpetuidad de esa genealogía. Y también lo que incluye alrededor de esa perpetuidad con respecto al pacto, con respecto a la continuidad de la generación, eran aquellas cosas que acompañarían, ¿ya? Aquellas cosas que darían identidad, que recordarían, ¿ya? La promesa que el Señor dio para las siguientes generaciones. Entonces, entre ellos, el celebrar las fiestas es algo que no se debe perder porque hace que se mantenga una generación sana. ¿Ya? Si lográramos entender la dimensión de las fiestas, ¿ya? Sería algo importantísimo en cuanto a las próximas generaciones, la bendición que trae. Y otro aspecto importante que dice en el día de reposo. Guardarán el día de reposo, celebrándolo generaciones por pacto perpetuo. Entonces, vemos cómo estos dos aspectos, que es guardar las fiestas y santificar el Shabbat, son elementos de apoyo para mantener sana y bendecida una generación. Bien. Ahora, ¿qué repercusiones hay de maldad y de la ira divina eh, cuando se llena la copa, digamos, de la ira de Dios? ¿Ya? Las generaciones son afectadas. Bien. Entonces vemos cómo
eh, la influencia del espíritu de Amalek, ¿ya? Que el Señor dijo que sería una guerra de generación en generación. Entonces, algo que nosotros debemos tener siempre en cuenta, que el Señor permitió que en cada generación, ¿ya? Existiera esa guerra, ¿ya? Hasta que venga Yeshua, habrá esta lucha, sabiendo que el enemigo, recordemos de dónde viene Amalek, ¿ya? Amalek, su origen viene desde Esaú. Por lo tanto, aquí vemos ya las repercusiones negativas desde el momento en que una generación comienza y va pasando de una a otra, con alteraciones a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel relacional, etcétera, etcétera. Y luego dice en Números capítulo 23 que la ira del Eterno se encendió contra Israel y los hizo andar errantes durante 40 años. Bien, hasta que fue acabada toda generación que había hecho delante del Eterno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las generaciones no están exentas de vivir siempre en una batalla, en una lucha espiritual. En este caso, con Amalek. En el momento en que nosotros bajamos la guardia de oración, la guardia de buscar la presencia, de buscar la fortaleza en el Ruach HaKodesh, sabemos que el enemigo viene, ¿ya? Y el Eterno nos advierte de que para poder mantener esa sanidad generacional es necesario siempre estar alerta, como estuvo Aarón y Moisés, que no podían bajar la guardia, sino la guardia espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla constante. Y luego que en algunos momentos la ira del Eterno se enciende, ¿ya? Y en este caso, recordemos que Él es piadoso, misericordioso y lento para la ira, y en el momento determinado corta esa maldición o corta, digamos, eh, ese castigo, por decir así, de parte de Dios, ¿ya? Y que la dureza del corazón, la incredulidad y la rebeldía fueron los que causaron la ira de Dios. Entonces aquí tomamos nota de que no estamos exentos de que un día venga la ira sobre las familias, pero el Señor nos advierte de cómo no llenar la copa de la ira del Señor. El impacto de las maldiciones y bendiciones generacionales, aquí vemos cómo, ¿qué fue lo que hizo que viniera sobre que el Señor proclamara eh, la afección de los padres hasta la cuarta generación? ¿Ya? La idolatría, ¿no? Vemos que aquí está, en Éxodo, no te inclinarás a ellas ni honrarás a ellas. Recordemos que el becerro de oro fue el causante que detonó, ¿ya? Y esa ira del Eterno, y por lo tanto el Eterno estaría vigilando que las generaciones no cayeran en esta maldición, que estaría para aquellos que abrieran la puerta, ¿ya? Otra vez al pecado de idolatría. Digamos que mientras no abramos la puerta al pecado de idolatría, esta maldición generacional no va a venir a nuestras vidas. Y en el versículo 34 el Eterno lo confirma acerca de que Él tiene misericordia y que si hay arrepentimiento, Él perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. De tal manera que la iniquidad que viene sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, no se dé. Es decir, ¿qué nos pide el Señor? Arrepentimiento genuino. ¿Mm? La persistencia del pacto y la misericordia. ¿Qué quiere decir? Que cuando eh, el pacto, que es el elemento fundamental que hace que una generación a otra sea protegida, porque tiene promesas y tiene bendiciones, ¿ya? Entonces, la fidelidad a ese pacto, que tiene que ver con los que aman al Eterno, eh, eh, y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones vendrá la promesa. Quiere decir que el hecho de guardar y ser fiel al pacto y a esa misericordia que Dios da a través de Yeshua, eh, esos mandamientos guardados hasta 1000 generaciones traerán ya la continuidad del pacto, de la bendición y de la sanidad generacional. La transmisión de la fe, muy importante.
Quiere decir que cuando en una familia se transmite ese modelo, ese testimonio de emuná, ese testimonio de fe, ¿ya? Y, y que constantemente se esté hablando de él para reforzar la fe, dando testimonio, mostrando la fe, ¿ya? Y no debemos olvidarla siempre, ¿ya? De que esta generación vea el modelo de testimonio y de fe que han vivido los padres. Por lo tanto, cuando nuestros hijos o los abuelos, ¿ya? Instruyen, educan y transmiten esa fe, es una garantía, en cierta manera, de que la siguiente generación permanecerá sana. ¿Por qué el testimonio duradero es importante para mantener esa generación sana? Dice en el libro de Josué. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal diga nosotros o nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Yahvé, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos, sino para que fuésemos testimonio entre nosotros. Este pasaje es crucial en cuando una generación, los padres, los abuelos, siempre levantan el altar familiar, ¿ya? Para que sea algo como un sello de la continuidad generacional. Entonces, Josué les exhortaba de que la continuidad de esa generación bendecida, ¿ya? Estaba basada en continuar el testimonio de los padres, ¿ya? No tanto en lo que hacían, ¿ya? Sino realmente en el testimonio de levantar un altar familiar de oración. ¿Bien? Esto es muy importante a la hora de sembrar en esa nueva generación. El reconocimiento de la bondad y la fidelidad de Dios. Quiere decir, ¿cómo hacemos que en nuestra propia vida, la generación que estamos viviendo nosotros, ¿ya? Eh, nosotros la podamos tener como encendida para que sea perpetua, ¿ya? Siempre haciendo memoria, ¿ya? En todo tiempo, en todo lugar, de todas las palabras, de todas las bendiciones, de todas las promesas, ¿ya? Recordando, esperando siempre en lo que Dios estableció para las 1000 generaciones, ¿bien? Todo lo que el Señor estableció, ¿no? De guardar su palabra, ¿no? Sus mandamientos, estatutos, ¿ya? De ser fiel, etcétera, etcétera. Entonces, el Salmo 112 también nos habla de que del poder que tiene, del poder, la autoridad, la soberanía, digamos, la capacidad que tiene una generación para aquellos que han heredado una generación recta, ¿ya? Dice, porque será prosperada y será bendecida. Entonces, importante este punto también, como el de levantar el testimonio del altar familiar, ¿bien? Para que las generaciones siguientes no lo olviden y se mantenga esa sanidad. Reflexión sobre el pasado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el salmista nos enseña de que no olvidemos siempre los consejos que podemos encontrar en el libro de la sabiduría, en el libro de Proverbios, en los Salmos, en los libros sapiensales, que, hijo mío, no deseches el consejo de tu padre y de tu madre, etcétera, etcétera. Son pensamientos y de la palabra del Señor que tienen que ser siempre guardados en nuestro corazón para transmitir de generación en generación. Como por ejemplo, Deuteronomio 6, la oración del Shema. Siempre tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, porque es un consejo, esa oración es una promesa, es una bendición que hará que perdure la generación sin que apostate de la fe, que se mantenga firme, ¿ya? Y podamos, como vio Efraín, como vio José, la bendición de la tercera generación la pudo ver él. Y eso es importante. Del Salmo 78, que también el testimonio de lo que negativo, recordemos que Ezequiel capítulo 18 nos habla también de esto, que debemos renunciar a la vana manera de vivir de nuestros antepasados. Es decir, que si queremos construir o heredar, dejar un linaje, un legado de bendición generacional, debemos renunciar a las costumbres paganas, ¿ya? A la rebeldía, a la incredulidad, ¿ya? A la apostasía, muchas veces o idolatría que vivieron nuestros padres. ¿Bien?
qué es lo que acompaña a una generación? Bien. Primero, la herencia, la bendición, que fue dada inicialmente a través de Abraham, y que cuando eh, una familia bendice a otra familia, ¿ya? Y muchas veces, y esto tiene que ver con el entorno, digamos, social, el entorno del pueblo, del pacto, con el entorno de una nación, ¿ya? Que guarda, que está bajo el pacto, que está bajo la familia del pueblo de Dios. Y es que nunca nos cansaremos de bendecir. Bendecir nuestra esposa, bendecir nuestros hijos, bendecir nuestros nietos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Porque va a ser la mejor herencia, ¿ya? La mejor herencia. Estar bendiciendo en todo tiempo, a todo lugar. ¿Por qué? Porque es la forma en que vamos a transmitir las promesas del pacto. Y lo que es el pacto en sí. Quiere decir que no sea algo teórico, sino que realmente todas las promesas, las bendiciones, se van a transmitir cada vez que bendecimos a nuestra familia. Bien. También es importante ver cuáles son las consecuencias de las maldiciones. Bien, entonces aquí vemos que en el libro de Génesis, como Jacob eh, engañó a su padre para recibir la bendición que era de Esaú. Y por lo tanto, aquí se desatan consecuencias y conflictos familiares, ¿ya? En primer lugar, de lo que sería el engaño y la mentira. Bien, uno de los pilares fuertes que hacen que una bendición generacional se rompa, ¿ya? El engaño y la mentira en las familias. Bien, otro aspecto que trae eh, esa camino generacional es que es necesario experimentar en cada generación la sanidad y la renovación espiritual. Es decir, que si en una familia no experimenta la sanidad divina ni renueva, digamos, el pacto, renueva los votos, renueva el bautismo, renueva su fe, renueva su consagración, renueva su identidad y sana su corazón, sana sus heridas. Entonces, ahí es delicado. Por lo tanto, que trabajar en la sanidad y la renovación eh, es importante. Jacob luchaba con un hombre divino y recibe una nueva identidad como Israel, interpretada como la transformación espiritual y la sanidad generacional que ellos traían. Cuando Jacob luchó con el ángel y fue cambiado el nombre a Israel, ¿ya? Fue un paso importantísimo en la transformación de Israel. Quiere decir que es como si él realmente hubiera nacido en esa relación nueva con el Eterno, que había sanado su corazón, Dios le sanó el corazón y le transformó en un hombre diferente. Quiere decir, en ese paso de sanidad hacia las generaciones futuras, todos tenemos que pasar por ese paso de la lucha, ¿ya? De recibir sanidad interior, de recibir la sanidad del rechazo, la, la baja autoestima, todas aquellas cosas que hieren nuestro hombre interior, que afectan nuestra vida emocional, psicológica, relacional y sobre todo la vida espiritual. Entonces, por eso es necesario que nuestra identidad como israelita cada día sea reafirmada, que nuestra sanidad interior en cuanto a las heridas del pasado, los, las ligaduras de impiedad, ¿ya? Los, las consecuencias que traen sufrimiento, dolor, aflicción, sean sanadas y también todos aquellos yugos, ¿ya? Que tienen que ver con la drogadicción, el alcoholismo, con los juegos, ¿ya? Todo tipo de adicción. Necesitamos ser libres de ello para poder transmitir una generación sana. Bien, entonces, Génesis capítulo 32, 22 al 32 es un ejemplo hermoso de cómo tenemos que luchar, ¿ya? Contra esas cuatro cosas, ¿ya? Sabiendo que en Yeshua tenemos la victoria. ¿Ya? La generalidad de las promesas. Quiere decir que las promesas que fueron dadas a Jacob, en este caso, establecieron la conexión generacional que venía desde Abraham y con sus hijos. Quiere decir que Dios va renovando esa promesa de generación en generación.
¿ya? Y por lo tanto, es nuestra responsabilidad estar atentos a que en cada generación, ¿ya?, las promesas se renueven. ¿Por qué? Porque aseguramos la conexión de sanidad y bendición a la siguiente generación. Quiere decir que si nosotros descuidamos eh, renovarnos en cuanto a la fe, en cuanto a las promesas, en cuanto a eh, la identidad, en cuanto al llamado, tenemos que renovarnos siempre, siempre, ¿ya?, en todas las áreas de nuestra vida para asegurar esa generación sana. ¿Cuál es el resultado de ese cambio en la vida de Jacob? Bien, pues durante todo el trato que Dios dio a Jacob, al Señor en la vida de Jacob, acerca también de cómo eligió su esposa, y ahí es otro ejemplo grande de todas las consecuencias de la conducta que arrastran o afectan las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que el Señor le había prometido a Jacob y a sus 12 hijos ya era algo escrito que estaba marcando un destino y una identidad para un pueblo. Quiere decir que cuando Dios nos muestra a nosotros como familia ya una bendición y ha profetizado sobre nosotros un llamado especial, un propósito familiar, ¿ya? Y eso es como un pronóstico que Dios nos hace ver de cómo va a ser nuestra próxima generación. Quiere decir que si nosotros no abrazamos la bendición, no abrazamos la profecía, lo que Dios ha dicho, no abrazamos el propósito, el llamado y la consagración que Dios nos ha dado como familia para poder transmitir a otras generaciones, ¿ya? Eso, pues, es delicado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no echemos en saco roto aquellas cosas que Dios nos ha mostrado, Dios nos ha profetizado, que Dios ha declarado sobre nuestras vidas para que podamos cumplir lo que Dios ha dicho, ¿ya? El destino de nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Continuidad, continuidad. Otro punto importante que tiene que pasar en nuestra generación es la reconciliación. Recordemos que viene de generación en generación el espíritu de contienda, ¿ya?, que empezó eh, en la vida de Ismael y la vida de Isaac, ¿ya? Más atrás hubo otras sencillas de la vida de Caín y Abel, que luego pasó hasta la 14ª generación en la vida de Abraham y que se plasmó, ¿ya?, en esa rencilla de hermanos en Isaac e Ismael. Entonces, vemos como en un momento determinado es necesario la reconciliación, ¿ya? La reconciliación que hubo entre José y sus hermanos destacó la importancia para que las siguientes familias funcionaran en todas las áreas, ¿ya?, de su vida, del ambiente familiar. Quiere decir que si una familia se queda sin la reconciliación entre los hermanos, ¿ya?, entonces corre peligro la descendencia, ¿ya?, de la siguiente generación, ¿ya?, en cuanto a su funcionamiento, su prosperidad, su desarrollo, ¿ya?, su crecimiento, etcétera, etcétera. Ok. Esto es todo lo que implica en cuanto a esa parte de las eh, generaciones. Bien. Entonces ahora vemos cómo eh, vamos a hacer un alto en el camino en este momento, porque son cosas que eh, pueden estar en nuestra vida y que Dios en este momento puede traer, ¿ya?, a la memoria. Bien, entonces voy a dar un minutito de reflexión. ¿En qué sentido? De que Dios prepare nuestros corazones, prepare nuestra mente, prepare todo nuestro ser, ¿ya? De que tanto las cosas positivas como las cosas negativas que que hemos heredado o que podemos transmitir a la próxima generación, Dios nos llama a hacer un alto en el camino. Es decir, es necesario que nuestra, eh, nuestra alma alcance descanso, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos angustia, tenemos preocupación. ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mis abuelos? ¿Qué será de mis hijos, de mis nietos, de mis sobrinos, de mis cuñados, de mis hijos? ¿Ya? ¿Qué será de la generación de ellos? ¿Ya? Y es como una inquietud que todos llevamos dentro, ¿ya?
Entonces necesitamos hacer un alto en el camino para que Dios nos hable hoy, para que Dios nos dé herramientas poderosas, para que Dios nos llene de esa sabiduría, nos revista del poder del Ruach HaKodesh y que la sangre de Yeshua sea el instrumento para cortar todo aquello que impide que la bendición generacional futura permanezca. Entonces vamos a ver cómo el espejo de la Torá nos hace ver circunstancias en nuestra vida en las cuales Dios quiere sanar. Circunstancias en la vida de nuestra familia, a lo mejor ya nuestra, Dios ha hecho la obra en nuestras vidas y tenemos una generación saludable, en shalom, en paz, pero a nuestro alrededor están la familia de nuestros hermanos, la familia de nuestros cuñados, la familia de nuestros tíos, la familia de hermanos en la fe, que necesitan ese apoyo familiar. ¿Por qué? Porque el mayor problema que tiene la sociedad hoy es el desajuste y la disfunción familiar, ¿ya? Tanto a nivel de pareja, a nivel de relaciones con los subsistemas, entre esposos, entre papá, hijo, papá, hija, entre hija y papá, hija y mamá, entre hermanos, que podemos ver cómo Dios nos habla y cómo nos equipa de poder aplicar la Torá en nuestra propia generación. ¿Bien? ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque en este momento necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu del Mesías, necesitamos ser llenos del Ruach HaKodesh, necesitamos ser llenos de los ojos del Eterno estén puestos sobre nuestras vidas, estén puestos sobre esta generación, los ojos, el poder y la fuerza del Espíritu de Dios, la presencia suya, pueda ministrar nuestra familia. Entonces, lo primero que vamos a ver que las consecuencias de las decisiones familiares pueden traer bendición o puede traer no bendición, ¿ya? Entonces, en este caso, vemos, hay muchísimas bendiciones, las vamos a ver ahora. Un ejemplo de cómo Isaac, al bendecir a Jacob en lugar de Saúl, trajo consecuencias negativas y consecuencias positivas. ¿Qué quiere decir? Que cuando la bendición en un hogar ya está alterada, la bendición en un hogar está cambiada, ya cuando la bendición en un hogar o no se da o no existe, ¿ya? Entonces estamos marcando una bendición sana o una bendición, perdón, una generación sana o una generación enferma. Entonces lo que quiero decir es que las consecuencias de una decisión familiar, ¿ya? Quiere decir cuando una familia decide divorciarse, cuando una familia decide separarse, cuando una familia decide abandonar un hijo o una hija, cuando eh, a través de diferentes formas de bendecir, ¿ya? Pudiendo hacerlo, no lo hace, por ejemplo, cuando un padre no bendice a su hijo pudiéndolo bendecir, cuando un hijo no bendice a sus padres pudiéndolos bendecir, etcétera, cuando un esposo no bendice a su esposa, entonces todas estas consecuencias de las decisiones familiares, ¿ya? Van a traer consecuencias de bendición o no bendición. Las decisiones tienen que ver también con el manejo eh, eh, financiero, con el manejo de los recursos, con el manejo de los talentos, con el manejo del tiempo, con el manejo, digamos, de lo que Dios te ha dado. Es decir, que pudiendo hacer lo bueno, no se ha hecho, ¿no? Entonces, eso es que hay que tener en cuenta y que cuando nosotros nos vemos identificados, que porque hemos tomado muchas veces, en el caso personal nuestro, hemos tomado decisiones erróneas que han traído consecuencias a la familia, ¿ya? Y hoy, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver al final los pasos de cómo restaurar, ¿ya? Algo que ha fallado en nuestra vida, sea porque hemos roto el testimonio, hemos roto la fe, hemos quebrantado la obediencia a los mandamientos, ¿ya? Y eso ha traído consecuencias. Vamos a ver al final, cuando veremos, cómo Dios trae la herramienta a través de Yeshua para traer sanidad y quitarnos el complejo por esa falsa culpa, ¿ya? Que si hemos pedido perdón porque hemos cometido errores,
porque hemos trabajado en la restauración familiar, Dios promete ser fiel y limpiarnos de toda culpa por haber tomado decisiones erróneas. También vemos que hay rasgos positivos que debemos procurar en cuanto a transmitir a una generación, la generación siguiente. Dice así, en cuanto a la lealtad familiar, es un principio, pero a la vez también es un valor, un principio bíblico, pero también es un valor familiar, la lealtad familiar. En Génesis dice que el Señor de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, quiere decir que es importante la lealtad en cuanto a sentido de pertenencia, al sentido de honra, ¿ya?, de la familia. Es decir, que no podemos actuar de forma independiente, olvidándonos, alejándonos, ¿ya?, de lo que fueron nuestros abuelos, nuestros padres, ¿ya?, los suegros, la familia, que siempre nos bendijo o siempre nos apoyó. Quiere decir que la lealtad familiar es algo que debe transmitirse de una generación a otra, ¿ya? Siempre debemos procurar la lealtad familiar. No porque ya no nos hablamos, entonces dejo de ser leal, o porque me ha hecho daño, me ha agredido, ¿ya?, entonces voy a ser desleal. No. Dice la palabra que no seamos desleales, ¿ya?, dice, con la mujer de nuestra juventud, mucho menos con nuestros hijos, para que ellos puedan heredar, ¿ya?, un modelo de lealtad familiar y generen esa lealtad en la próxima generación. Siguiente punto, estamos hablando de las cosas positivas que debemos trabajar para transmitir generacionalmente. La fidelidad. Es decir, que cuando Dios ha prometido, nos ha involucrado en el pueblo del pacto, nos ha llenado de bendiciones, nos ha llenado de las promesas, ¿ya?, nos ha dado la salvación, la redención. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ya todo lo tengo bien y tengo la salvación, me voy a olvidar, ¿ya? Recordemos que la fidelidad a Dios tiene que ver en nosotros con la fidelidad al pacto que hemos hecho al recibir a Yeshua como nuestro Señor, Señor y Salvador. Quiere decir que en ese momento nosotros somos fieles a lo que Yeshua ha hecho en nuestras vidas, a lo que el Padre ha hecho, a la bendición que Dios nos ha dado a través de Yeshua. ¿En qué sentido? De que nos ha dado el Ruach HaKodesh para que esté siempre con nosotros y de que todas nuestras generaciones, hasta 1000 generaciones, serán bendecidas. Entonces, no debemos olvidar que esa es la fidelidad, ¿ya?, como respuesta a la protección y a la promesa de Dios. Otro aspecto positivo que debemos heredar es la lucha espiritual, ¿ya? Entonces, en este caso es siempre estar en esa lucha sana, quiere decir, en el clamor, ¿ya?, en la búsqueda, ¿ya?, de la presencia divina, ¿ya?, ser persistentes en lo que Dios ha dicho, ser persistentes en lo que Dios ha prometido, ¿ya?, y no estar luchando por algo que Dios no ha dicho, sino ser persistentes y luchar, ser guerreros espirituales, batallar siempre en que si Dios te ha prometido esta bendición, lucha hasta conseguirla, ¿ya? Si Dios te ha dado esta promesa a tu hogar, lucha hasta que vea la promesa, ¿bien? Pero no luches con cosas del mundo o cosas que Dios no te ha prometido, ¿bien? Entonces, esa persistencia es un buen modelo de herencia para nuestros hijos, un buen modelo de herencia que podemos compartir a otras familias, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces vemos que las familias están disfuncionales y no luchan por lo que Dios les ha dicho, no luchan por lo que Dios les ha prometido, no luchan por disfrutar de la herencia que Dios les ha dado, no luchan por eh, disfrutar, ¿ya?, y ser llenos, ¿ya?, de la herencia que Dios ha ofrecido, sino que están siempre en derrota espiritual, en escasez espiritual, ¿ya?, en pobreza espiritual, ¿ya?, en letargo espiritual. ¿Por qué? Porque no hay una lucha constante de la promesa y de la bendición que Dios ha dado. Bien, entonces, eso es muy importante, ser persistentes en el ayuno, ser persistentes en el clamor, ser persistentes en la oración, ¿ya?, y luchar, ¿ya?, contra toda potestad que se venga a robar la bendición. Estar luchando constantemente. Bien. Pero también vemos en el libro de Génesis todos los rasgos negativos que se pueden heredar de una generación a otra.
Bien, aquí es donde vamos a pedir al Eterno que traiga esa sanidad. Es decir, que en algún momento nosotros hemos heredado de nuestros antepasados rasgos negativos, o nosotros hemos abierto la puerta, ¿ya? Para que entren consecuencias por nuestra actitud, por nuestro celo, ahora vamos a ver, eh, por nuestra debilidad, por nuestro pecado, a nuestros hijos y posiblemente a las próximas generaciones. Hoy el Señor quiere traer esa sanidad, esa libertad. Es decir, que no vamos a permitir, ¿ya? En el nombre de Yeshua, sabiendo que Él rompió toda maldición y llevó todo en el madero, y que nuestra próxima generación no va a cargar nunca más. ¿Bien? Algunas familias ya han experimentado esta libertad y ya no hay maldiciones. Algunas familias han experimentado mucha libertad, mucha sanidad en este caminar, pero todavía hay cosas que trabajar. Y hoy es el día, ¿ya? Y habrá familias de que siempre están luchando por las consecuencias, ¿ya? De una actitud, de un pecado, una desobediencia, una, una conducta que en un momento estancó la bendición generacional. Entonces, aquellas cosas negativas que están en esos tres planos, de nuestros antepasados, la vivimos actualmente o que ya la hemos transmitido en esos tres planos, se va a cortar, ¿ya? En este momento, en este tiempo, por la presencia, la fuerza del Espíritu de Dios, ¿ya? Y el poder sanador que trae el sacrificio en la cruz y la sangre de Yeshua. Primero sería el espíritu de engaño. ¿Qué fue lo que pasó con Esaú y Jacob? Vino el engaño y a consecuencia del engaño, la bendición fue cambiada. Entonces, cuando el espíritu de engaño opera en nuestros hogares, el engaño abarca todo. Engañar al gobierno, engañar a los líderes, engañar al papá, engañar a la mamá, engañar a los hijos, engañar a la familia, engañar a la sociedad, ¿ya? Y sobre todo engañar a Dios. Es muy importante renunciar a ese espíritu de engaño, renunciar a ese patrón, estilo de vida, ¿ya? Que es el engaño y la mentira. ¿Bien? No puede existir en un hogar el engaño y la mentira. ¿Por qué? Porque no garantiza la bendición generacional. Tercer punto es la poligamia. Es decir, dice aquí que en Génesis, viendo que Raquel no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos y si no, me muero. ¿Qué quiere decir? Que es la poligamia como un ejemplo de tener disfunciones familiares. Quiere decir, cuando en un hogar, ¿ya? Hay esa disfunción, no solamente la consecuencia de la poligamia, sino cuando se viven matrimonios disfuncionales. Quiere decir que hay parejas que viven en adulterio y el esposo o la esposa no lo sabe, ¿sí? Hay esposas que viven deseando a un hombre, a una mujer que no es su esposa, ¿ya? Y aunque eso esté oculto, ¿ya? Hace que se rompa la bendición generacional. Por lo tanto, las consecuencias de esa actitud, ¿ya? Deben ser sanadas y deben ser cortadas, ¿ya? Con arrepentimiento. El siguiente punto es la falta de comunicación y favoritismo. Dice así: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablar pacíficamente. ¿Cuáles son las consecuencias de la predilección, ¿ya? De la sobreprotección, ¿ya? En los hijos, ¿ya? Que viene el odio, el rencor, y no hay paz en los hogares. El odio, el rencor, y no hay shalom en los hogares. Bien. Otra consecuencia negativa: la desconfianza y el engaño entre los hermanos. El resentimiento también. Exactamente. Muy bien, Yolanda. La desconfianza entre los hermanos. Dice, entonces Judá dijo a su hermano, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas. Entonces, este es un ejemplo de la Torah, un espejo que nos ayuda a ver que
no solamente entre hermanos en la carne, sino hermanos en la fe. ¿Ya? Debemos garantizar una generación sana, saludable, libre de maldiciones, ¿ya? Cuando la intención del corazón, quiere decir, con qué motivación, con qué intención se mantiene una familia, ¿ya? Con el engaño, con la desconfianza, con la mentira, siempre con lo que llamamos el trapicheo, eh, la desventaja, etcétera, etcétera. Pero no son solamente entre los hermanos en la carne, sino los hermanos en la fe. Es decir, que esa desconfianza, ese engaño entre los hermanos y esa intención, esa mala intención del corazón hace que se corte también esa generación sana y bendecida. La venganza y el engaño van acompañados. Aquí vemos cómo el engaño y la mentira van siendo protagonistas de las consecuencias, que traen consecuencias nefastas. La historia de Dina y la venganza de sus hermanos contra Siquem. Quiere decir que cuando no hay un espíritu perdonador, cuando no hay un espíritu de misericordia o un espíritu de paz, ¿ya? De chalón, de arreglar las cuentas de forma saludable, de llegar a común acuerdo, de perdonar, de ser humilde, ¿ya? Sino lo que se llama la revancha, el engaño, la venganza sin piedad. ¿Ya? Eso hace que se corta la bendición y la sanidad generacional. El último que tiene que ver con la falta del respeto. ¿Ya? Quiere decir que dice que la maldición de Simeón y Leví vino debido a la violencia y la falta de respeto. Entonces, todos estos versículos que están en la Torá son evidencia de que en nuestros hogares puede haber gloria al Eterno, porque muchas de esas áreas el Señor ha sanado, el Señor ha cortado, ha restaurado, ha restituido y ha traído la bendición y ha traído el shalom. ¿Ya? Pero como vemos que es un material para aplicar primero en nuestras vidas, segundo, de ser testimonio, y tercero, llevar a la libertad a otras familias. Bien. Ahora, ¿qué tan grave puede ser? ¿O cómo pueden ser esos niveles de transmisión? ¿Ya? Ya hemos visto que consecuencias negativas y consecuencias positivas. Pero ahora vamos a ver el grado de gravedad. Es decir, que no es lo mismo, ¿no? Una desobediencia o una acción de una conducta de una cosa muy sencilla o de algo muy grande. Bien, entonces en los diferentes niveles vamos a ver cómo se transcribe o se traspasa genéticamente. ¿Vale? Vemos que en lo físico eh, hay una transcripción y hay una pronta. Quiere decir, la transcripción es cómo se pasa de una generación a otra y la impronta quiere decir el grado de gravedad. Es decir, hay enfermedades, por ejemplo, que son genéticas, pero que el daño es mínimo, las manifestaciones, los signos y los síntomas de la enfermedad son muy ligeros, ¿ya? Que aunque vengan de generación en generación, no afectan como tal, ¿ya? Digamos, la vida y la salud general, sino que son afecciones muy pequeñas. Pero también hay afecciones que son medianas, que ya tienen mayor profundidad, ya una mayor impronta genética, que se llama, y pueden causar cierto daño, hasta ya enfermedades de tipo degenerativo, autoinmunes, ¿ya? O enfermedades terminales o enfermedades degenerativas crónicas, que algunas tienen un componente hereditario. Entonces, vamos a ver que hay diferentes niveles y es necesario que sepamos que existen estos niveles, porque así como en la medicina genética y en la ciencia podemos describir esto, en la vida psicológica, emocional y espiritual también existen estos niveles. Bien, entonces en el nivel generacional, en términos generales, eh, cuando la mutación eh, puede ser alta, una mutación ligera, una mutación imperceptible, puede llegar lugar a predisponer enfermedades o ciertas condiciones genéticas. ¿Qué quiere decir? Que si la mutación genética es muy pequeñita, ¿ya? Quiere decir que no alcanza sino, digamos, en la transmisión, tocar la membrana, por decirlo así, entonces la predisposición a las enfermedades, hay una predisposición a ciertas enfermedades y a ciertas condiciones que pueden ser leve, moderada, acentuada, grave o muy grave. Bien, ya he nombrado. Y también los factores externos, quiere decir que ya no son transmisión genética directamente, que van en la sangre, ¿ya?
sino que factores externos como la conducta, los hábitos alimenticios, las adicciones, ¿ya? Que pueden llegar a alterar, ¿ya? En la siguiente generación genes, ¿ya? En diferentes áreas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la herencia epigenética es, por ejemplo, cuando un padre o una madre es adicta al juego, o un padre o una adicta es adicta al alcohol, es adicta a las drogas, es adicta al sexo, a cualquier adicción, eso se llama herencia epigenética. Y que puede lograr alterar la forma de los genes expresados de una generación a otra. Bien, antes no se sabía esto, pero ya está comprobado de que ese factor epigenético de hábitos o adicciones pueden influir en las próximas generaciones. Bien. Así como en la sangre van alterados, aquí el sistema de transmisión neurológica. Las genealogías quiere decir que es como el estudio de una generación, ¿ya? Que cómo puede desarrollarse, ¿ya? Entonces, la transcripción genética son mutaciones genéticas que ya son numerosas, es decir, ya no es una sola, sino que pueden ser varias en una misma familia y ya no solamente se traspasa a un hijo, sino a dos o a tres, ¿ya? Y luego al nieto y al bisnieto. Entonces ya esa genealogía tiene una repercusión mayor, es una mutación genética muy fuerte, ¿ya? Y que puede ir aumentando la susceptibilidad a ciertas enfermedades ya de carácter mayor, ¿ya? Y luego la epigenética, que vuelvo a decir, que tiene que ver con aquellas alteraciones que tienen que ver con las adicciones, los hábitos, la alimentación, las costumbres, ¿ya? En todas las áreas, pueden producir a la hora de transmitirse el ADN, ¿ya? Un cambio genético, ¿ya? Y aquí entonces ya hay cambios en los rasgos generacionales, ¿ya? Una familia, por ejemplo, se puede convertir en una familia que todos son hipertensos, todos son prodiabéticos, todos son pro cáncer, todos son pro abortos, pro divorcios, ¿ya? Esa es una influencia epigenética que puede suceder ya a lo largo de las generaciones y que va a impactar no solamente la salud física, emocional, sino el bienestar de los hogares. Bien. La parte psicológica y emocional específicamente, ¿ya? ¿Cómo puede ser? Que hay genes o mutaciones que se producen a nivel de las neuronas cerebrales, ¿ya? Que pueden contribuir a desarrollo de enfermedades como la esquizofrenia, la paranoia, las depresiones altas y todo tipo de neurosis o tipo de psicosis, ¿ya? Que arrastran una transmisión genética de negativa o en algunos casos de maldición. Bien. A nivel psicológico. Pero también de acuerdo al comportamiento familiar, quiere decir cómo ha sido el desarrollo afectivo, quiere decir que, por ejemplo, si hay familias que mm, no se dan afecto, no se abrazan, no se dan un beso, no se dan un cariño, no hay esa manifestación emocional, esa manifestación de las emociones, de los sentimientos, ¿ah? En este caso influye pues también cuando se bendice a un familiar, un hijo, un padre, un nieto, etcétera. Estas experiencias negativas emocionales pueden afectar no solamente la salud mental, sino la parte emocional, la parte afectiva, ¿ya? Porque una persona no puede amar, porque una persona no puede perdonar, no puede expresar un sentimiento, ¿ya? Se inhibe, tiene miedo, tiene prejuicios, tiene baja autoestima, etcétera, para manifestar sus sentimientos y sus emociones. Luego, en cuanto a la relación familiar, ¿ya? Vemos que todo esto pasó en la vida de desde Abraham hasta las 12 tribus, ¿ya? Todos estos elementos han pasado en la vida de ellos. Vamos a ver luego más versículos que nos corroboran. Entonces, cuando la relación familiar, ¿cómo es la relación familiar? ¿Ya? Si es una familia donde es disfuncional, quiere decir, una familia donde no funciona eh, la autoridad espiritual, la autoridad de la mamá, la autoridad del papá, no funciona la colaboración en el hogar, el respeto en el hogar, las funciones de cada uno, el trabajo de cada uno, ya lo que se llama la colaboración, el apoyo, la motivación,
el acompañamiento, la enseñanza, el testimonio, ¿ya? Las reuniones familiares, ¿ya? Los tiempos de calidad, etcétera. Si todo eso está alterado, ¿ya? Y que afectan la dinámica familiar, todo eso es como un factor epigenético, ¿ya? Que afecta las siguientes interacciones y relaciones familiares. Quiere decir que muchas veces hay estos elementos de disfunción familiar o no hay una dinámica familiar sana, se transmiten epigenéticamente y hace que las siguientes generaciones pues siempre haya disgustos entre hermanos, disgustos con los suegros, con los yernos, siempre no haya una buena relación, una buena conexión, ¿ya? Y se puede pasar de una generación. Se puede ver 3, 4 generaciones en que los padres no se hablan con los hijos, los suegros no se hablan, los cuñados, los primos, los tíos, ¿ya? Pasan de una generación sin que se hablen, ¿ya? Y todo eso, pues si no, en la generación que estamos viviendo se sana, se corta, pues se transmite epigenéticamente a las demás familias. Bien, en el campo energético y biológico, pues ya hemos visto con anterioridad que las mutaciones que pueden haber genéticas pueden afectar no solamente la salud física, sino la predisposición ya a enfermedades crónicas más avanzadas, ya lo hemos visto, y que esos cambios que se producen en la transmisión del ADN pueden influir de forma simbiótica, quiere decir, el estrés y los factores ambientales ya pueden influir de ida y de venida, quiere decir que se autoalimentan. Por ejemplo, cuando hay un estado de estrés o de ansiedad muy alto, ¿ya? Entonces se produce un desequilibrio a nivel neurológico, a nivel de neurotransmisores, a nivel de la paz mental, la paz del alma, que a la vez pueden influir en los cambios genéticos. Es decir, que aquí es una alteración intrageneracional, no extrageneracional, sino intrageneracional. Entonces, cuando hay esas influencias de respuestas en el cuerpo de ansiedad, angustia, estrés, dolor, amargura, resentimiento, hace que se alimente, ¿ya? De forma cíclica, ¿ya? Esa herencia y de igual manera puede pasar a la siguiente generación. ¿Cómo podemos ver el grado de afección en el área espiritual? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el testimonio de la vida espiritual, recordemos que no es una religión, sino el testimonio de la vida espiritual tiene que ver con conocer a Dios, tiene con vivir una vida de fe y ser de testimonio. Quiere decir que esos 3 aspectos, como dice Isaías 43:10, que son el testimonio espiritual que nosotros vamos a heredar a la siguiente generación. Repito, es conocer a Dios, tener temor de Dios. Segundo, entender a Dios, creerle a Dios, y vivir una emuná, siempre la confianza y la esperanza, la fe en Dios. Y tercero, que podamos ser testimonio, podamos ser luz, ¿ya? Con nuestra propia vida a los demás. Entonces, cuando el propósito que Dios tiene para nuestra vida y el significado que Dios tiene para nuestra vida no lo tenemos claro, entonces se puede caer en que la siguiente generación pierda los valores y los principios éticos y morales. ¿Bien? Entonces es muy importante que podamos transmitir esa genética espiritual que es el ADN de Abraham y que hemos recibido a través de Yeshua, que el propósito y el significado que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros la tengamos clara, la vivamos. ¿Por qué? Porque si no trae esas consecuencias de que la siguiente generación se tuerza. Bien, entonces decía que cuáles experiencias espirituales significativas pueden dejar huella y que afecten la perspectiva espiritual de una persona y la siguiente generación. Entonces, la experiencia espiritual, ¿cuál es? Una vida de oración, una vida de fe, una vida de testimonio, ¿ya? Una vida de obediencia a la palabra. Esos factores que se llaman factores epigenéticos espirituales, ¿ya? Se heredan, ¿ya? Y vemos aquí, como en la vida de Abraham, Isaac y Jacob, como por ejemplo, ellos transmitieron el modelo epigenético de la oración, ¿ya? En el mundo espiritual.
¿ya? Uno estableció la oración de madrugada, ¿ya? Shacharit, otro Minjá a mediodía y el otro el Arbit. Quiere decir, los tres tipos de oración se establecieron como un patrón epigenético en el área espiritual para las siguientes generaciones. Entonces, esas experiencias espirituales significativas son las que nosotros debemos alimentar, procurar, mantener y ser testimonio, ¿ya? Como dice el Shema. El Shema no es otro modelo que nos ayuda a aplicar la transmisión genética y epigenética de bendición a la siguiente generación, ¿no? Enseñando a nuestros hijos, ¿ya? Donde quiera que vayan, siendo testimonio, etcétera, etcétera. Y luego, la transcripción transgeneracional, que son aquellas mutaciones y marcadores genéticos que lo podemos ver en exámenes médicos, en exámenes biológicos, en gráficos, y que también lo podemos ver a nivel espiritual, ¿ya? En una radiografía de, como dice la palabra, cada uno evalúese a sí mismo, ¿ya? Y ese es el autoexamen que nosotros hacemos, ¿ya? Cada día cuando nos presentamos delante del Eterno. Quiere decir que eh, esta transcripción genética de mirarnos a nosotros mismos y cuidar que nuestros marcadores genéticos, que nuestros indicadores espirituales de fe, de ayuno, de oración, de obediencia, de humildad, de búsqueda de la presencia del Señor, de la fidelidad al pacto, todos estos son marcadores espirituales genéticos que pueden pasar de una generación a otra, ¿ya? Y que van afectando la salud, pero la salud para bendición, por supuesto, que la siguiente generación no se pierda. Bien. Entonces ahora sí vamos a ver, ya para terminar, cómo nosotros podemos hacer que la bendición y el rescate de la generación que Jesús ha hecho de nuestra familia, de nuestro hogar, pueda pasar a otra generación. Bien. Entonces aquí vamos a ver los versículos que nos van a ayudar a trabajar en ello. Y uno tiene que ver con de dónde viene, mantener en cuenta que la bendición generacional tuvo un origen familiar, ¿ya? Y que empezó a través de Abraham, y en este caso estamos hablando de cómo Isaac, ¿ya? Confirmó en él y en sus hijos esa bendición, a fin de que en Yeshua pudiéramos por su espíritu mantener la promesa, la bendición para una generación sana y libre. Gálatas capítulo 3. Quiere decir que solamente en Yeshua podemos alcanzar, por el espíritu del Mesías, que fue prometido y fue dado, continuar esa generación. Es decir, que no ha nacido de nuevo, no ha recibido, ya, no ha sido bautizado, lleno del Espíritu, ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, ¿ya? Necesita hacerlo para poder transmitir esa bendición. Segundo, la sanidad. Quiere decir que en cada etapa de un ciclo generacional, como lo vimos anteriormente, es necesario renovar, ¿ya? Es necesario volver a renacer, es necesario sanar, restaurar, ¿ya? Todo aquello que esté afectado, todo aquello que esté enfermo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a perpetuar esa generación ya sana? Cuando dice la palabra que cuando somos liberados de cualquier opresión del enemigo, como somos sanados de enfermedades, ¿ya? A través del sacrificio de Yeshua. Quiere decir que no hay ninguna otra forma de transmitir una bendición y una sanidad generacional si nosotros primero no hemos sido liberados, ¿ya? De las ligaduras de impiedad, si no hemos liberados de la dolencia, de la aflicción, del dolor, si no hemos sido liberados de la presión que hace el enemigo en nuestra mente, en nuestros sentimientos, ¿ya? En nuestro corazón. Y tercero, si no hemos roto los yugos de adicción, ¿ya? Que puedan estar en nuestra vida. ¿Ya? Entonces,
ese punto de la sanidad generacional es lo que contribuye a que continúe esa bendición generacional y la próxima generación o la nuestra sea rescatada. ¿Por qué? Porque hay una promesa, ¿ya?, en la cual nosotros hoy tomamos de que tú y tu familia serán salvos, tú y tu familia servirán al Señor. Bien. Entonces, la siguiente es que eh, yo no puedo bajar la guardia en que mi fe desfallezca y olvidarme de lo que Dios ha prometido. Es decir, cuando yo estoy siempre recordando lo que Dios ha prometido, lo tengo en mi mente día y noche, Dios me prometió, Dios me lo dijo, ¿ya? Entonces, esa perseverancia, ¿ya?, hace que la siguiente generación pueda tomar ese testigo. Ser, así como vimos que era una generación luchadora, también en este caso será perseverante. La identidad. Recordemos que la mayor identidad que el Señor nos da es ser parte de su pueblo. Nos da esa pertenencia de que somos parte de su pueblo a través del sacrificio, la obra de la cruz, ¿ya? En Efesios 2. Y luego en Efesios 1 dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos mediante Yeshua. Por lo tanto, que si Dios ha dicho que tú y tu familia están predestinadas para tener una bendición y una sanidad generacional a través de Yeshua, no la debemos olvidar. Debemos mantenernos siempre que tenemos esa identidad, vivir esa identidad, testimonio de esa identidad, buscar esa identidad, guardar esa identidad que tenemos a través de Yeshua. La salvación generacional. Dice en Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que si la herencia espiritual, ¿ya?, que yo quiero transmitir, ¿ya?, de bendición y sanidad, no ha pasado primero por mi vida, ¿ya? ¿En qué sentido? De que es necesario que tú tengas la certeza de la salvación, de que has nacido de nuevo y de que quien gobierna y señorea tu vida es el Señor. De que tú has creído con tu mente y lo has confesado con tu corazón, ¿ya? Garantía para la próxima generación. De que si tú eres salvo, tú y tu familia serán salvas. Diferentes tipos de herencia generacional, ¿ya? Dice en Romanos, hijos míos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Yeshua, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiere decir que ahí, en los diferentes tipos de herencia, tenemos herencias celestiales, herencias materiales, herencias generacionales, ¿ya? Pero aquí lo que el Eterno nos está hablando, que la verdadera herencia que podemos transmitir a nuestros hijos es haber sido herederos y coherederos de todo lo que Dios ha prometido en Yeshua. Quiere decir que aún si tenemos que pasar dolor, sufrimiento, ¿ya?, por el Evangelio, por el reino, ¿ya?, juntamente para que en esa herencia seamos glorificados con Yeshua. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Yeshua venga, unos resucitarán y otros serán transformados en cuerpos gloriosos. Y una de las señales que nos asegura poder ser resucitados en cuerpo glorioso es haber dejado un legado de bendición que hemos recibido a través de Yeshua. Si tú no has recibido el legado de la bendición a través de Yeshua, ¿ya?, en primer lugar, que es la identidad israelita, ¿ya?, que eres parte del pacto, del pueblo del pacto, y que has abrazado las promesas, las bendiciones y la herencia de ese pacto, que están incluidas en ese pacto, si no has abrazado eso, entonces difícilmente podremos ser transformados gloriosamente cuando Yeshua venga. Entonces, ¿qué es lo que hace que una generación y toda nuestra familia sea salva? De que nosotros podamos también heredar lo que hemos heredado del Padre y juntamente coheredamos con Yeshua. Y lo tenemos fielmente arraigado en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo vivimos en el Espíritu. Y luego la restauración generacional. Quiere decir que estamos hablando de la rectificación, ¿ya?, que Dios va a permitir que lo que en generaciones pasadas, ¿sí?,
de nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta se robaron, para la siguiente generación no sea robada, sino que sea totalmente devuelta, sea restaurada. Todo aquello, todas aquellas promesas, todas aquellas bendiciones, todas aquellas promesas y bendiciones y herencias que el enemigo robó, que el enemigo cortó, a partir de ahora las generaciones la van a tener, en el nombre de Yeshua. ¿Sí? Entonces, es necesario trabajar en la restauración de lo que la mala manera de vivir de nuestros padres, la falsa identidad, la falsa piedad, la falsa religiosidad, la falsa, esos patrones negativos, ¿ya? Toda esa idolatría, toda esa impiedad de nuestros padres atrás que impidieron la bendición, hoy la tomamos, hoy restauramos en el nombre de Yeshua. Todo aquello que el enemigo se robó, nunca más podrá venir sobre las próximas generaciones esa maldición o esa limitación, porque es restaurada por la promesa que Dios dio a través de Yeshua. La última, que tiene que ver con la liberación en general, ¿no? Que podemos llamar maldiciones, vituperios, vilipendios, consecuencias, tantas cosas que vivió, que vemos en la Escritura, que están en Deuteronomio capítulo 27, 28, 29, que la Escritura habla de maldiciones, de, de consecuencias, ya, de limitaciones, de mutaciones, etcétera. Somos libres porque es algo que Dios prometió a todas las familias de la tierra. Dice en Gálatas capítulo 3. Pues Yeshua nos redimió de toda maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado al madero, para que en Yeshua las bendiciones de Abraham se extendiesen a todas las naciones, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. El Espíritu, que es el que opera en cada uno de nosotros, guiándonos a la verdad, guiándonos a la obediencia, guiándonos a la santificación, guiándonos a la sanidad, guiándonos a vivir esa vida que Dios quiere. Entonces, aquí lo voy a dejar simplemente en la tarea de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos visto? Todo esto que hemos visto, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Ya? En primer lugar, poniendo delante el temor a Dios, el respeto a Dios, la reverencia a Dios. Segundo lugar, la obediencia a los mandamientos, perdón, a la palabra, es decir, estudiar su palabra, escudriñarla, ¿ya? Ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. El tercer punto quiere decir que si queremos guardar esa manifestación del amor a Dios hacia nosotros, que Yeshua nos dice que tiene que ver con la obediencia a los mandamientos. Queremos transmitir el amor a Dios, ¿ya? El amor que hemos recibido de Dios, lo queremos transmitir a la siguiente generación, guardando sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, sus preceptos, sus decretos. El cuarto punto es renunciar a todo tipo de idolatría. Recordemos que la idolatría es uno de los elementos que rompen la continuidad de la bendición generacional. ¿Ah? Recordemos en Éxodo 34, cuando el becerro, ¿qué pasó? Ahí se implantó la vigilancia de la maldición generacional. No amor al dinero. Recordemos que cuando lo que hagamos para el Señor, para servir, ¿ya? Para el reino, tiene que ir libre de todo amor, de toda intención, mala intención, con respecto al dinero. No es que el dinero sea malo, porque el dinero se necesita para el reino, se necesita para extender su palabra, se necesita para proclamar su palabra, se necesita para sostener a quien lleva la palabra. El dinero sirve para muchas cosas. El problema de la bendición generacional es cuando no tenemos esa actitud generosa y no confiamos en Dios. Es decir, que queremos servir al dinero y servir a Dios a la vez. Entonces sabemos que dice la palabra, buscar primero el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Entonces cuando invertimos ese principio
de buscar primero el dinero y no el reino, es un modelo que retracta la sanidad de la siguiente generación. ¿Bien? ¿Por qué? Por el tema de la prosperidad, el tema de la abundancia, el tema de la bendición en todas las áreas. Los desórdenes y los extralímites de la sexualidad. Recordamos que es uno de los principales modelos que debemos transmitir a la siguiente generación. El modelo de la sexualidad, la santidad dentro del matrimonio, la fidelidad dentro del matrimonio, ¿ya? La castidad antes del matrimonio, la fidelidad al pacto matrimonial, la pureza y la honradez sexual. Es decir, que debemos ser testimonio de ello para que la siguiente generación, ¿ya?, pueda transmitir ese mismo patrón saludable de la vida sexual. La oración y el ayuno, quiere decir que vimos antes que en el pasaje de Génesis, capítulo 25, el versículo 21, dice que Isaac oró y le pidió al Eterno por su esposa. Entonces quiere decir que la oración y el ayuno por la familia es uno de los pilares más importantes. Quiere decir que cuando tenemos un conflicto familiar, una disfunción familiar, un enojo familiar, un conflicto, no nos cansemos de ayunar y orar, ¿ya? Pidiéndole a Dios clemencia, misericordia, pidiendo dirección, ¿ya?, de cómo actuar con esa persona, con ese familiar, con ese pariente, ¿ya?, con esa familia, etcétera, etcétera. Y por último, la techuvá completa. Es decir, la importancia de que haya un modelo, testimonio de techuvá, de arrepentimiento genuino y verdadero. Es decir, que nunca más se vuelvan a ver las cosas que fueron pecado, iniquidad, rebeldía, transgresión o desobediencia, sino que después del arrepentimiento hay un testimonio que son los frutos de la transformación, del cambio y de la sanidad interior. Un fruto verdadero de arrepentimiento y de conversión para que sea borrado todo aquello que pueda afectar la siguiente generación. Bien. Bueno, pues entonces hasta aquí hemos llegado. Creo que ha sido un poco compleja, pero yo creo que vale la pena recalcar en estos puntos, pedir al Eterno que esta palabra traiga la verdadera libertad a nuestro estilo de vida espiritual, nuestro estilo de vida familiar, y que podamos verdaderamente ser testimonio y estar preparados para transmitir en todas las áreas a la siguiente generación una bendición para que sea una generación sana y libre de toda atadura, de todo yugo de impiedad, de toda opresión del enemigo, de toda aflicción y de todo dolor.